asistir a esta sesión de los encuentros políticos que ha organizado la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidos a este aula magna, que como ya los que han estado en otras ocasiones en estos encuentros políticos, pues me gustaría verla llena a rebosar. Sabemos que hay muchas cuestiones que hacen que sea imposible, que no pueda ser, entre las que no están en esta aula magna, aunque siempre también lo digo, el que se caigan los techos. Como aquí no hay ningún problema por ello, pues, tenemos la convicción de que podría llenarse este aula magna. Pero esto no quita para que tengamos siempre el reconocimiento a quienes han decidido acompañarnos en estas mañanas, de estas semanas previas a las elecciones del 24 de mayo, y yo como decano, y en las ocasiones anteriores así lo he hecho, pues manifestar por parte del decanato el agradecimiento a los candidatos que han aceptado, todos ellos, venir gustosamente a compartir pues, sus propuestas con los universitarios y con los universitarios de esta Facultad de Filosofía y Letras. Y en este caso debo agradecer muy sinceramente a Arturo Aliaga que haya venido esta mañana, y el modelo que seguimos es también en todas las ocasiones el que hay una persona, en este caso también debo agradecer a la compañera Gloria, el que esté aquí con nosotros y que sea la moderadora y presentadora de Arturo Aliaga, y la que será, como ya digo, de moderadora en el debate posterior. Y bueno, a mí no me cabe más que decirles nuevamente que bienvenidos a su casa, bienvenidos, muchas gracias Arturo por tu presencia aquí, que sea muchas veces las que vengas, estás en tu casa, siempre lo ofrecemos de manera abierta. Y el modelo que seguimos, que es una presentación previa, una propuesta por parte del candidato y luego el debate, bueno, ya saben también los candidatos que decimos que algo que esperamos escuchar en esta facultad pues es su idea, la idea que tienen de la universidad pública, y la idea que tienen de las humanidades, la idea que tienen también de esta facultad. Como además hay una carta abierta que han hecho la universidad a los candidatos, pues ya tenemos al menos esa pregunta por delante, el posicionamiento de cada uno de ellos con respecto a esa carta abierta que ha publicado la universidad en su página web. Nada más, muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. Lo primero que quiero agradecer es tanto al decano de la facultad, a Ise Serrano, como al vicedecano también, Andrés Oteña, porque nos hayan invitado a poder participar en este foro, un foro abierto, foro sobre la política de universidad pública y humanidades. Nosotros formamos parte de lo que es el Partido Aragonés, y para ello pues, quiero comentarle pues, bueno, que tenemos un partido que su creación fue hace más de 30 años, se creó en el año 1967, pero es un partido político de centro y moderado, que le ha tocado trabajar tanto con la izquierda como con la derecha, pero que además siempre ha defendido los intereses de Aragón. Y nosotros estamos llenos de ilusión porque hemos visto y vemos una renovación integral de este partido, una renovación que además quien la encarna es nuestro candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Arturo, un hombre casado, con 4 hijos, 3 de ellos que están estudiando en la universidad pública, un hombre que además de ser ingeniero industrial y funcionario público, quiere desempeñar y quiere tomar esas riendas en un camino, además, con una dirección recta para poder defender los intereses de nuestro territorio. Un camino de renovación y una persona que ha dado la confianza y ha devuelto esas riendas, sobre todo en cuanto a lo que es la ilusión y la fuerza que nos ha dado a poder seguir todos en ese camino. Desde la responsabilidad, desde el trabajo, desde la honradez, desde la ética personal y además desde la transparencia, desde la decencia política y el compromiso. Muchos son los compromisos que tiene Arturo, pero entre otras son las personas que conformamos Aragón.
Aragón estamos en una tierra que tiene una realidad histórica, estamos en humanidades, yo he estudiado también en esta facultad y de hecho, pues bueno, nos podemos sentir muy orgullosos de pertenecer a lo largo de lo que es la historia a una entidad territorial y una de las comunidades históricas más antiguas que tenemos. Una comunidad que además ha sido decisiva para lo que es la formación política de España y ha sido también decisiva para lo que es la construcción de Europa. Por eso los aragoneses nos tenemos que sentir orgullosos porque un ejemplo lo suponen todas nuestras instituciones de gobierno, es decir, las Cortes, el Justicia de Aragón, el Derecho Foral Aragonés, instituciones que además nos han aportado, gracias a sus avances, podemos decir que los fueros de Aragón están dentro del ordenamiento jurídico privado como una de las novedades o una de las aportaciones más avanzadas de nuestro continente. Nosotros, a través del arte, de la literatura, la filosofía, la música, los aragoneses tenemos además una deuda sobre todo con nuestra tierra. Por eso, para el Partido Aragonés, la cultura es la esencia, es la sustancia, sobre todo, de nuestra identidad como pueblo. Nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro, el futuro de Aragón, es uno de los compromisos que tiene nuestro partido. Es el centro de nuestro discurso. La ética, la transparencia y la participación en el centro de nuestros valores. Y, como no, el talento y el esfuerzo. Talento y el esfuerzo, que es uno de los compromisos también, porque nosotros nos gusta invertir en formar, en educación, en formar a estos jóvenes, a vosotros, a todos los jóvenes creativos, emprendedores, con talento, con esfuerzo, que además dinámicos y que tenéis una formación adecuada. Y para ello, os quiero presentaros a Arturo Aliaga, que os va a hablar sobre propuestas, sobre esa renovación que se ha hecho en el partido y también para que veáis un poco realmente lo que tenemos dentro de nuestro programa político referente a la universidad. Para ello, pues vamos a abrir ahora un debate abierto donde cada uno de vosotros podéis hacer partícipes y podéis hacer las preguntas que veis y consideréis. Y si queréis, pues puedo abrir un poco ese fuego para que Arturo Aliaga comience a hablar sobre ese programa político para después continuar con lo que es el debate. Bien, buenos días y muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Los que somos de ciencias, no nos es ajeno tampoco estar en una facultad de filosofía, porque pues hasta la Universidad de Zaragoza le tengo mucho cariño y he trabajado en muchos proyectos con ella. Y voy a decir lo que pienso y lo que llamamos en el programa político, que no es política. Lo que voy a exponer es el convencimiento personal de lo que debe ser nuestra universidad. Porque como he viajado a traer empresas, Nueva York, Londres, Madrid, Viena, y he puesto en mi cuaderno de Aragón, en mi Doing Business in Aragón, o Aragón Land of Opportunities, siempre he puesto una clave que era la Universidad de Zaragoza. No podemos atraer a Aragón inversiones, desarrollo, si no ponemos en la Universidad de Zaragoza como un elemento más. Así como ponemos el emblema de las grandes compañías multinacionales, ponemos el índice de delincuencia o ponemos la renta per cápita, hay que poner el acento en esa situación estratégica, en el norte de España, en esa PAC social. Hay un elemento clave que yo he llevado siempre por el mundo desde que soy consejero y antes de que soy consejero, que es la Universidad de Zaragoza, por algunas razones que me voy a explicar. Que esta universidad, en mis áreas de trabajo, siendo secretario general de Economía desde el año 98, de Economía, Hacienda, Industria, del 92 hasta el 2002, me ha ayudado mucho a hacer cosas
que esta universidad, cuando se pusieron en marcha algunos proyectos estratégicos para Aragón, ha estado ahí. Estoy hablando de Huarca, estoy hablando, y lo contaré luego, y yo, para mí, no lo hago desde el convencimiento político, que lo sepáis, lo hago desde la convicción personal de que volver la espalda y volver la mirada a esta universidad con todo lo que eso significa es no saber el papel clave que ha jugado y tiene que jugar en Aragón una universidad que se fundó en el 1542 o 43. Bien, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la Universidad de Zaragoza, hay que hablar de algo grande. Estamos hablando de una comunidad de 41.000 personas. Una comunidad donde hay 27.000, 28.000, 30.000 estudiantes, donde hay 1.500 estudiantes de máster, donde hay 2.500 estudiantes del doctorado, donde hay 780 estudiantes que participan en programas de movilidad, que hay 7.000 que tienen beca, titulados y titulados de grado medio y segundo ciclo, cada curso 6.000, estudiantes en prácticas, 1.500 empresas colaboradoras, miembros de personal de administración y servicios 1.700, docente e investigador 4.000. Esta es la mayor empresa de Aragón hoy, la mayor empresa de generación de talento. Entonces, cuando se habla de la Universidad de Zaragoza, hay que hablar de lo que significa esta comunidad científica de generación de formación, de generación de investigación, de generación de transferencia clave. Estamos hablando de los centros adscritos, centros propios, 56 departamentos, institutos de investigación mixtos propios, algunos de los cuales conozco bien, y estamos hablando de grados 56, 66, máster 55. Estamos hablando de unos números y estamos hablando, como digo, de 15 institutos y centros de investigación, servicios de apoyo, grupos de investigación 214, investigadores, que yo hablo siempre de 3.000 investigadores, prestando esa espina, y estamos hablando de un presupuesto de 246 millones de euros, de los cuales 143,7 los pone el gobierno en el 2015. Luego, cuando hablamos de la Universidad de Zaragoza, hablemos en serio, no la llevemos siempre al terreno del debate político, no la llevemos solo al debate político, porque esto es un ente de mucha más prestancia que llevar al debate político. Y por eso hablo desde el conocimiento. Siempre digo, he dicho y diré que esta universidad es un elemento estratégico para el desarrollo de Aragón. Es estratégico. Cualquier decisión en las políticas económicas, sociales, sanitarias, laborales, tiene que mirar a la universidad, lo digo con convencimiento. Es un instrumento fundamental para el crecimiento económico de Aragón, para el incremento de su renta per cápita y la propia cohesión territorial. En los años entre el 89 y el 2008, antes de la crisis, el estudio que conocemos de contribución socioeconómica de la Universidad de Zaragoza habla de que el crecimiento de Aragón, del 21% de todo el crecimiento que hemos tenido en los últimos 20 años, se debe al impacto de la Universidad de Zaragoza. Está medido. Luego, un quinto de todo el crecimiento que vaya a tener Aragón en el futuro va a depender de la fortaleza, de la salud, del dinamismo, de la dotación económica de la Universidad de Zaragoza. Y eso yo me lo creo personalmente, aparte de llevarlo en el programa político. Sin su contribución acumulada, la renta de Aragón hoy, que es el 110 de la media de España, los 24.000 $, esos, sería menor. Sería menor, quizás sería a lo mejor un 20% menor. Luego, sin la contribución de la Universidad de Zaragoza, estoy hablando de beneficio coste del servicio. Y lo tengo tan claro que es así. Es decir, por ello, la universidad no puede concebirse ni como un instrumento político, ni como una carga para la sociedad, sino como un elemento estratégico para el desarrollo del gobierno. Y el gobierno de Aragón tiene que ver en la universidad un elemento colaborador, y la sociedad tiene que ver en la universidad un elemento de colaboración necesario para su progreso económico y social. Conseguir que esa colaboración sea más eficaz exige
cumplir una de las disposiciones de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, que aunque se aprobó en el 2005, no se ha llevado a cabo. Yo creo que la programación universitaria de Aragón. Necesitamos sentarnos o buscar el consenso para establecer una programación universitaria de Aragón que permita planificar a medio y largo plazo, no año a año, la actividad universitaria, teniendo en cuenta la demanda de estudios, el equilibrio territorial, la especialización y diversificación universitarias, la actividad de investigación y la de transferencia. No podemos separar la docencia de la investigación y la transferencia. Una programación, y quito el debate político, que para ser eficaz tiene que ser consensuada. No podemos hacer siempre arma arrojadiza la universidad. El desafío de las universidades, y esta es una fundamental, es crear sistemas que propicien el auge de un desarrollo más sostenible, de forma que el progreso de las sociedades está relacionado con la investigación y la innovación. A veces se habla de un nuevo modelo productivo, pero si los institutos universitarios están aportando ya desarrollo científico para que frutas cultivadas en Aragón se vendan en Viena, porque los investigadores de Zaragoza, si elementos de fabricados del sector de la automoción están compitiendo a nivel internacional porque la Universidad de Zaragoza en los institutos universitarios está ayudando a pymes a desarrollar elementos. Por Dios, es que el modelo productivo que está cambiando permanentemente en Aragón, o que mandamos 11.000 toneladas de alfalfa a los países árabes, es porque productos de la agroindustria, de la agricultura, de la ganadería, el porcino, que es el segundo sector en Aragón, gracias a las facultades como veterinaria, etc. Es que el que no conoce la realidad industrial empresarial de Aragón no se puede dar cuenta de que está fluyendo una serie de conocimientos y de transferencia en el derecho. Yo todas las leyes que hemos hecho, la ley del comercio, los planes de equipamiento comercial de Aragón, siempre nos hemos apoyado en la universidad. Y el premio de responsabilidad social corporativa en la universidad. Es decir, el conocimiento está aquí y nosotros tenemos esta obligación. He dicho que el progreso hay que ligado con la investigación, y aunque no se vea, hay mucha innovación oculta y mucho trabajo que no se conoce, que está haciendo fluir conocimiento de la universidad al mundo empresarial. Si no fuera así, no exportaríamos el 4% de las exportaciones de España teniendo un 3% del peso del PIB. Es decir, que cuando hay en Aragón 850 empresas exportadoras y 4.500 que están por ahí haciendo pinitos, exportando, es porque los productos y los servicios que están haciendo estas empresas es que tienen componente innovador y coste, y claro, a veces se desprecia esa docencia, esa investigación y transferencia. Y la docencia, yo como decía Gloria, que tengo algún hijo, que tenemos amigos de mis hijos que están trabajando en Alemania, en Londres, en Nueva York, titulados de esta universidad, y es un orgullo que podamos tener gente que compite no con uno de Valladolid o con uno de Cuenca, compite con un chico de Malasia, con un chico finlandés y con un alemán. Y esa es una cuestión que no se conoce todavía en Aragón, y que la docencia que está dando esta universidad, los másteres de esta universidad, están poniendo a chicos nuestros en este mundo que ya es global, que ya no es... entonces, yo por eso digo las tres patas. Hay que poner el acento en las tres patas: docencia, investigación y transferencia. Empiezo con el primer tema que me ocupa, que es formación académica. Es necesaria la adaptación permanente de la oferta formativa de la universidad a las demandas de la sociedad, pero no la sociedad solo aragonesa, no la sociedad. Ayer estaba con una empresa que decía que necesita más titulados en soft y hard. Eso se necesita, es necesario en una sociedad por el avance de las sociedades del conocimiento. Bien, pero esta adaptación requiere reflexión. No puede estar cambiándose continuamente la estructura de los estudios. Desde que se aprobó la Constitución ha habido 7 leyes de educación. Es que estos cambios y hacer instrumento político la educación no son beneficiosos. En este sentido, somos partidarios, yo soy partidario, de mantener la actual estructura de estudios.
grados de 4 años de duración y másteres de 1 año, salvo que se modifique para todas las universidades por igual. Pero en cualquier caso, y lo digo con conocimiento de causa, es imprescindible no introducir cambios hasta que se haya finalizado el proceso de renovación de la acreditación de titulaciones. Terminemos un proceso y empecemos el siguiente. No empezar a medias mezclando churras con melinas. La oferta de enseñanza debe ser acorde con las demandas de la sociedad aragonesa, no solo de los potenciales estudiantes, sino que demandan las empresas y las instituciones. Como criterio general, se debe tender a contar, esto lo tenemos que hablar, con campus especializados en las 3 capitales aragonesas, no repitiendo titulaciones y estableciendo procedimientos que permitan reorientar. Lo digo porque cuando yo estaba en Teruel, en el año antes de venir a Zaragoza, en el año 93, yo fui profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Electrónicos e Informáticos y me dicen que no alcanza el grado porque el tejido de Teruel no puede absorber titulados. Quita el tejido de Zaragoza o de Madrid y de Barcelona, entonces eso habrá que reorientarlo. Ingeniería de Sistemas Informáticos. Yo hice el plan de estudios apoyado con gente, incluso di en esas asignaturas de teoría de circuitos 6H. Es decir, que las enseñanzas, no, hay que darle a Teruel una pasita apuesta para contentarlo. No, es un error. Vamos a diseñar a largo plazo el esquema que decía la programación universitaria de Aragón estratégicamente para que tengamos la cuestión de los campus especializados. Por otra parte, tenemos que seguir trabajando en fomentar la movilidad internacional de los estudiantes. Lo tengo clarísimo, no solo con Europa, sino también con Latinoamérica y otros espacios, y Asia, que es donde va a estar el 2/3 de la economía mundial en el 2025, y Asia. Tanto de ida como de venida, no solo para mejorar su formación, sino para incrementar la proyección internacional de Aragón. El Z Zaragoza Logistic Center, los estudiantes que está impartiendo junto con la Universidad de Zaragoza, hay 2 españoles y 20 internacionales. Ese es el modelo al que tenemos que acudir. Los máster oficiales deben ser considerados como una continuación de los grados y tener precios públicos similares a ellos. Por otra parte, desde el Gobierno de Aragón es necesario potenciar los títulos propios, lógicamente, que redunden en el desarrollo económico de Aragón y proyección. Estamos hablando ahora del instituto nuevo que vamos a crear, agroalimentario, la Fundación Mina, es decir, vamos a trabajar en la especialización para que la economía aragonesa no tenga, en este caso, que precisar de titulados de otras latitudes. Segundo bloque que me interesa mucho resaltar, con el que he estado más ligado en estos años mientras he tenido las competencias de innovación. Es verdad que cuando he tenido las competencias de industria y energía, la fluidez con la universidad, con el CIRCE, ha sido brutal. Incluso la ley de industria se hizo por esta universidad, una ley que nació consensuada de las Cortes. La investigación y el desarrollo son a medio y largo plazo la mejor garantía de estabilidad y crecimiento económico, aunque hay mucha investigación y desarrollo oculto. Todo no sale. Hay una empresa IDE, que exporta el 60% de lo que fabrica afuera y tiene gente, contrata con algún departamento de la Escuela de Ingenieros, analiza las cajas de protección de los etcétera, etcétera, y no salen las estadísticas. Sin embargo, se está apoyando en la Universidad de Zaragoza para estas cuestiones. Para ser eficaces, deben de ser desarrolladas las políticas de la universidad conjuntamente por las administraciones públicas, la universidad y las empresas. Lo que se ha dado a llamar, está de moda esto, lo marca la Unión por la Innovación de Europa, la triple élite. La triple élite. La administración desempeña un papel activo en el apoyo de la ciencia, la tecnología, las empresas y las políticas territoriales. La universidad ofrece talento y fuente de conocimiento, y la empresa es la que crea el valor. Luego, no podemos separar hoy el entorno universidad, administraciones públicas del entorno de las empresas. Por ello nos planteamos, y está puesto en la estrategia de especialización que hemos elaborado con vosotros, igual que en la estrategia española de ciencia y tecnología, alcanzar al 20 el 2% del PIB, el PIB regional destinado a investigación científica y políticas de clase.
Aragón se caracteriza además por el reducido tamaño de sus empresas, lo que frecuentemente les impide disponer de departamentos propios de desarrollo e innovación. Por ello, la universidad constituye, me estoy adelantando a lo que tenía escrito, en muchas ocasiones el departamento de investigación de las empresas está en la universidad. Muchas veces está aquí. La actividad de investigación y transferencia de la universidad debe apoyarse desde el gobierno, porque es un instrumento para el desarrollo de nuestra tierra y es necesario apoyar. Yo, la palabra básica es como si fuera la investigación, quitarlo de básica. La investigación y luego hablamos de la innovación y la transferencia. La investigación, que es una palabra, no, parece que sea básica como la educación básica, no. La investigación imprescindible para que a partir de ella se desarrolle la aplicada, la I+D y luego la transferencia. Vamos a trabajar de forma conjunta, como hemos hecho en muchos proyectos, mientras he tenido la responsabilidad de innovación. Todos los proyectos que hemos puesto en marcha han sido, lógicamente, con el apoyo, el consenso y el requerimiento de la universidad. Lo que hace una empresa no lo puede planificar el Gobierno de Aragón, y lo que hace la universidad no lo tiene que planificar el Gobierno de Aragón. Tiene que nacer de la propia universidad y el Gobierno de Aragón consensuar las políticas. La estrategia de especialización inteligente está aprobada, está ya elaborada por nosotros, ponerla en marcha hasta el 2020. El impulso a proyectos estratégicos. Hoy, en el Parque de Motorland, el ensayo con cadáveres que estamos haciendo con un laboratorio muy especial, único en España, lo está haciendo la Universidad de Zaragoza. El laboratorio en Huarca, que está haciendo la Universidad de Zaragoza, o el Observatorio de las TIC de Aragón, lo está haciendo la Universidad de Zaragoza. En el Aula Dei está la Universidad de Zaragoza, en el CITA está la Universidad de Zaragoza. Luego, los grandes proyectos de desarrollo estratégico, el estudio de los impactos ambientales de los planes de la nieve y de Aramón, lo hizo la Universidad de Zaragoza. Digo que ese impulso a proyectos estratégicos llevan mucho más aval si cuentan con la colaboración de la universidad. Digo, estoy hablando del hidrógeno, que está en la universidad, los vehículos eléctricos, el sector agroalimentario, las energías renovables y el patrimonio cultural, sin la concurrencia, el derecho. Estamos hablando de temas generales. El apoyo a los institutos de investigación y a los grupos. Los grupos se evalúan y hay grupos que entran y salen, se evalúan en función de coste-beneficio, coste-resultado. Y los institutos de investigación son elementos claves de proyección internacional y de captación de fondos, tanto de los planes nacionales como de los planes europeos. El fomento y creación de nuevos proyectos empresariales, los startups y las empresas de base tecnológica, que están dando magníficos resultados, y algunas de esas empresas que se crearon hace 3 años en Aragón, hoy tienen 50 empleos y están Terter, Biotech, Geointer, Big Brain, están dando resultados exportando vacunas desde Aragón, test de pruebas diagnósticas desde Aragón, la vacuna de la tuberculosis, es decir, startup y nuevos proyectos empresariales. Luego, el proyecto que hemos tocado recientemente, el Centro Mixto de Investigación con Empresas, el CEMINEM, con la participación de la universidad para un espacio donde pueden convivir investigadores y empresas. Luego, llevamos en el programa una cuestión que tenemos que trabajar para favorecer la transferencia de investigación en las empresas. Tenemos que establecer en la deducción autonómica deducciones fiscales para aquellas empresas que hagan con investigación permanente. No entro y salgo, sino deducciones en los beneficios. Luego, lógicamente, el apoyo a la especialización del personal investigador, hay que seguir trabajando ese tema, y luego la incorporación de los directores doctores a las empresas. Hemos hecho estos programas de incorporación de tecnólogos, habrá que reportar la incorporación de doctores. En cuanto a la financiación, la Universidad de Zaragoza hemos mantenido desde el Gobierno de Aragón la financiación en estos años, pero creo que necesita una reflexión, porque no somos de las comunidades que más contribuimos en el porcentaje público de la financiación de la universidad, lo reconozco, y tenemos que intentar contribuir más. Estamos hablando de un 55%, 58%, etcétera, etcétera. Bien, la programación universitaria de Aragón no puede ser un documento
que no incluya una programación económica y un marco estable hasta el 2020 o el 25. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario, esa financiación debe contemplar las siguientes cuestiones. He dicho que hay que modificar la Ley de Ordenación para hacer una ley y con esa programación universitaria. Primero, hay que garantizar la financiación básica del servicio universitario mediante el que se atenderá tanto el coste de funcionamiento de la universidad, es decir, tanto el personal como el gasto corriente. Eso tiene que estar garantizado en esa programación económica. Segundo, financiación condicionada a la consecución de objetivos, como ocurre con los grupos de investigación. Debe desarrollarse mediante contratos programa, condicionada al cumplimiento de objetivos por parte de la universidad. Deben incluirse dentro de la asignación y financiación de los complementos ligados a méritos individuales del personal docente, la realización de programas que mejoren la calidad de la enseñanza, formación permanente de profesorado, impartición de titulaciones parcialmente o totalmente en inglés, mecanismo para la reducción del fracaso académico, desarrollo de destrezas para la incorporación al mundo laboral. 3. Financiación vinculada a la realización de inversiones en infraestructuras. Hay que planificar, no podemos esperar cada año qué es lo que nos falta. Durante los últimos años no ha contado con inversiones en estructuras, no, debe firmarse un contrato de programa que incluya un plan de infraestructuras que permita disponer de las nuevas infraestructuras necesarias y renovación de las existentes. Algunas hemos hecho con los planes que hemos firmado con el departamento, ya diré algunos datos. Luego, financiación para la realización de las tareas investigadoras, fomento de la carrera investigadora, proyectos de investigación y colaborativos con empresas. Hemos sacado una convocatoria con 3 millones de euros, infraestructuras para la investigación, el laboratorio del Canfrán, sabéis, servicios de apoyo, programas de emprendimiento que también estamos trabajando con la universidad. Y por último, una financiación también para difundir el papel, la actividad y formación permanente de egresados de la universidad. Y por último, cambios legislativos. Modificar la Ley de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés para introducir en ella nuevas figuras de personal docente e investigador que permitan una mejor adecuación a las necesidades docentes e investigadoras, como se han hecho, sabemos que en otras comunidades autónomas lo han hecho. Segundo, lo que he dicho, creación de deducciones fiscales y autonómicas, sobre todo en esas empresas de nueva base tecnológica. Y, por último, el traspaso desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Comunidad Autónoma de Aragón de las becas, una de las pocas que no han sido transferidas, y así permitiremos al Gobierno adapte las becas a las necesidades reales de la población de Zaragoza. Esto lo llevamos en el programa y lo digo claramente, lo digo más, desde el convencimiento personal de venir aquí a vender un programa político, porque creo que esta universidad tiene que seguir siendo, y con mucha más fuerza si cabe, un papel, un motor económico y de conocimiento de Aragón, y por eso pues lo llevamos con esta fuerza en el programa, recogiendo opiniones no de la gente del Partido Aragonés, recogiendo opiniones de la gente de la universidad, con las cuales me unen magníficas relaciones en muchas áreas y me han dado ideas y yo plasmo y he sintetizado en este documento nuestra apuesta por la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, pues ya una vez ya conocido lo que son los contenidos de ese programa que se ha hecho pues a través de especialistas, investigadores, y que bueno, pues un programa que es muy amplio, que han participado más de 100 personas. Bueno, pues dejamos ya un debate abierto para preguntas que podéis hacer perfectamente ahora. Buenos días, soy Yohandar, soy la coordinadora de Filosofía y Letras y además estudio en esta facultad. Has hablado de infraestructuras, pero hay una que nos preocupa especialmente por su peligro y su urgencia, que es la restauración de Filosofía y Letras. Me gustaría saber qué posición tiene el Partido Aragonés ante esta reforma. Bueno, yo creo que he dicho claramente cuál es nuestra posición global. La programación de las infraestructuras tiene que hacerse a largo plazo. Incluso metimos una enmienda de 1,5 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para incrementar la partida presupuestaria. Yo no tengo esta competencia. Cuando a mí se me ha pedido la competencia, cuando se quedaba sin financiación la vacuna de filosofía, perdón, la vacuna de la tuberculosis o algunas cuestiones,
he arbitrado soluciones de urgencia. En este caso, yo no tengo esta competencia, pero me comprometo a intentar a ver si ponemos sobre la mesa ese proyecto cuanto antes. Pero de verdad que yo no tengo esta competencia, porque en otras competencias que ejerzo en la parte de innovación hemos buscado soluciones y además, aunque quisiera hacerlo, yo no puedo desde mis... no con las limitaciones, sino con la estructura del presupuesto, yo no puedo arreglar una facultad con las ayudas a las industrias o con las ayudas a la energía, yo no puedo, porque en otros temas que se me ha pedido el apoyo en la universidad hemos arbitrado fórmulas, pero desde luego entiendo que es un tema latente y que hay que ponerle solución inmediatamente, y lo reconozco. Hola, buenos días. Yo quería saber si piensa como la señora Rubí que Aragón está mejor que hace 4 años y, en segundo lugar, si piensa que el aragonesismo ocupa un lugar importante en la sociedad. Bueno, yo te voy a decir, mira, yo he sido... déjame que te lo explique. Primero, hay 99.680 parados en Aragón y en el año de la Expo, que vosotros seréis mucho más jóvenes, como mis hijos, había 37.000 parados. La crisis económica, que no tenemos la culpa ni vosotros ni nosotros, nos ha golpeado duramente en Aragón. Hemos perdido el empleo que hemos perdido, aún así, aún tenemos unas bases sólidas. Entonces, yo no sé si Aragón, a ver, no tengo esa percepción porque veo, la percepción es que habiendo 99.000 parados, en el año 99 había 90.000, tenemos 9.000 más. Ha sido el ajuste más duro. Y ese es un hándicap que tenemos que superar. Sería simplificar decir si estamos mejor o peor. Yo sí lo que te puedo decir es que los dineros que gastamos en el gobierno de Aragón vienen de los impuestos que recaudamos. Y se han dejado de hacer infraestructuras, carreteras. Yo las ayudas que he tenido para las industrias se han reducido a la mitad. Se han tocado algunas cuestiones. La universidad no se ha tocado, se ha mantenido la cifra. Entonces, lo que sí que se ha hecho es atender a las necesidades más urgentes de la población con los presupuestos. Y aún así nos hemos pasado del endeudamiento. Y eso es un tirón de orejas. Es decir, este territorio es complejo porque tiene dos problemas. El primer problema es que tenemos envejecimiento de la población, tenemos más de 270.000 personas en Aragón que tienen más de 65 años, el 21% de la población, y eso lleva gasto sanitario, gasto en servicios sociales. Yo creo que yo tengo un padre de 91 años y no es lo mismo, es decir, tiene gastos. Y segundo, la dispersión de la población. Mirad un ejemplo, para que tú tienes banda ancha en tu casa. Vale. ¿Sabéis que hemos tenido que gastar ahora, que lo habréis visto, lo hemos hablado con la universidad, hemos tenido que gastar ahora 48 millones de euros para extender la banda ancha al territorio de Aragón donde no llega? A un chico que tiene un hostal en Jabalambre, a un chico de un pueblo de Calatayud, a otras chicas que se han puesto una tienda y hacen mermeladas, a otro que hace barranquismo y es guía de montaña, y hemos gastado, vamos a gastar en 3 años 48 millones de euros para extender la banda ancha a los colegios de Aragón, 360 colegios que no llegaba, y a estos pueblos, a 400 localidades. ¿Sabes cuál es el coste porque solo llegamos a 168.000 habitantes? Porque en Zaragoza hay, en Huesca hay, en Teruel hay. 48 millones, 380 euros por cada habitante a los que vamos poniendo en marcha. Para que Benasque tenga energía eléctrica hay que llevar, y hay que pagarla con fondos públicos. Un plan de gasoductos, carreteras y luego la dependencia, los servicios primarios, las escuelas infantiles. Estamos manteniendo escuelas de pueblos con 8 o 10 alumnos. Pero claro, el 56% de la población de Aragón está en Zaragoza. Y los recursos no están en San Francisco. ¿Dónde están las minas? De carbón en Teruel, de sepiolita, de yeso. ¿Dónde están el espacio protegido, los bosques, la Sierra de Albarracín, el patrimonio, la cultura, San Juan de la Peña? ¿Dónde están las 800.000 hectáreas de Aragón que son capaces de producir alimentos para 12 millones de habitantes? Entonces, si ese territorio no le damos servicios,
y tienen un coste enorme con un tubo, como va toda la fibra para la Actur, pero para llevar la fibra, vamos por la autovía hacia Teruel y luego tenemos que hacer ramificaciones, tiene un coste enorme. Entonces, esta comunidad autónoma tiene un peso específico especial en la despoblación y en el envejecimiento. Entonces, a veces también es verdad que gracias a todo eso tenemos los huevos puestos en más cestas que en una, porque hay la tasa de paro en Aragón es el 18%, en Andalucía es el 30%, en España es el 23%, es decir, estamos por debajo, porque tenemos más atomización de la actividad económica y más recursos diferentes. Turismo, en Huesca el turismo pesa el 17% del PIB. Tenemos industria, hemos pasado a Cataluña en la industria, tenemos el 21,3% del peso de la industria. Tenemos agricultura potentísima, potentísima. Por ejemplo, ahora hay una lista de espera de jóvenes que no se pueden incorporar porque sabes que hay unas ayudas de incorporación de jóvenes agricultores, porque esos presupuestos hay que ampliarlos. Entonces, ¿estamos mejor o peor? Estamos, pero lo que tenemos que hacer ahora es muy importante, es aprovechar que se ha hecho una reforma financiera, la paridad euro-dólar nos favorece, están bajando los precios del petróleo, tenemos que arrancar para crear esos empleos ahora, para crearlos hasta el 2020, porque no podemos mantener las tasas de paro estructural que tenemos. Mira, un dato. Aproximadamente el 60% de las personas que están paradas en Aragón cobran el desempleo. Un desempleado cobra 1.000 euros al mes. Como no paga la seguridad social y no paga en renta, estamos hablando de 18.000 euros al año de coste. O sea, cada mes 100 millones de euros, que es el presupuesto que tengo yo en industria, energía, minas e innovación, se gasta en el desempleo. 100 millones de euros al mes. Entonces, la estrategia del gobierno tiene que ser crear empleo y no dejar fuera a los mayores, a los discapacitados, etcétera. Pero de crear empleo es fundamental, porque se nos va un chorro de 100 millones cada mes en las prestaciones por desempleo. Y ahí tenemos otro problema. Hay mayores de 45 años, porque yo que llevo Tata, cerró Tata con 200 trabajadores y ahora tienen 52, 53 años. Entonces, las habilidades de estas personas no están como nosotros preparados. Y ahora en una máquina herramienta, tienes que saber manejarte, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo brutal por crear empleo, porque creo que la solución, y la prueba es que en los momentos Aragón ha estado creciendo estos años por encima de la media de España, y ahora también porque tenemos... ahora, no es fácil, hay que crear las condiciones, porque si no se crea empleo por las empresas privadas, estamos perdidos, porque hay que favorecer que creen empleo las empresas. Hay buenas noticias, habéis visto en la prensa la machada, fijaros lo que os digo, la machada de un coche que se hacía en Corea, se está haciendo en Aragón, en General Motors, con lo que eso significa para todas las empresas que hacen partes y componentes. El mejor matadero de España, el más moderno, se va a hacer en Egea, del grupo Pals Compines. Es decir, en la plataforma logística de Zaragoza se acaban de anunciar proyectos importantes como hub logístico. Necesitamos la travesía central. Es decir, esta comunidad autónoma tiene, la crisis ha afectado como a todos, ¿no? Pero tiene instrumentos y mecanismos para salir mejor y más fortalecida. Es decir, yo creo en las posibilidades de Aragón, porque me conozco esta tierra y veo que al final, como digo, tenemos recursos y personas para salir adelante, porque la crisis de verdad ha sido terriblemente dura, ¿no? ¿Alguien más? Hola. Es una reflexión que tiene que ver mucho con las humanidades, porque cuando se habla de inversión, investigación, relación empresa-universidad, se parece que lo principal son las ciencias o las ingenierías, y sin embargo las humanidades tenemos en Aragón, lo habéis nombrado a la entradilla, a la presentación, con tantos años de historia, es uno de los motores, las humanidades, la historia de nuestra comunidad autónoma. Pongo un ejemplo. 5 villas en Los Bañales se está haciendo, en la llana, no sé si conocéis, Adaba, esa zona, se está haciendo excavaciones sobre ese yacimiento,
En verano eso, con un campo de trabajo, con gente, genera puestos de trabajo en las 5 villas, que no es la zona más turística como el Pirineo y tal. Y es una reflexión que quiero decir que las humanidades, la pedagogía, todo eso genera empleo en una zona que es el medio rural. Bueno, mira, para muestra un botón, te voy a hablar de Dinópolis. Te voy a hablar de Dinópolis. Algunos llevan en el programa electoral cerrarlo. Dinópolis empezó una investigación que han visitado Dinópolis, más de 2 millones de personas, que tiene, no hacemos lo que es un centro en Teruel y tiene los dinosaurios en Aliño, el bosque pétreo, no sé qué, y tiene 8 centros que la base científica es la clave. Es decir, las humanidades, los paleontólogos, la paleontología. Yo desde el área, y estoy siempre, he hablado siempre en las áreas de industria, pero las humanidades, la recuperación de San Juan de la Peña, el patrimonio, apoyo a los temas del derecho foral. O sea, aunque he estado en esa área, con el turismo hemos puesto en valor. ¿Cuántos centros de interpretación hemos puesto en marcha? La etnología, es decir, cuando yo he llevado turismo en Aragón, hemos puesto en marcha increíbles cuestiones relacionadas con las humanidades. Aquí hay gente, ¿hay alguien de Venilla de Ebro? No. La Universidad de Zaragoza hizo los estudios de las norias y tal, y hemos hecho un centro de interpretación del agua. Y lo habéis hecho vosotros, la gente de la Universidad de Zaragoza. Yo me he movido más en esas áreas, pero lo que sí que te quiero decir, que por ejemplo en lo de Dinópolis es disfrutar. Que vengan los científicos norteamericanos de Utah hace unos días, porque lo que se ha descubierto es que Teruel, yo voy a luchar porque se ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Río Deva, fósiles, 7.000 piezas de fósiles en las minas de carbón. ¿Habéis estado en Dinópolis alguna vez? ¿En Teruel o en todos? No, Teruel Albarracín, Río Deva, Peñarroya de Tastavís, a ver si la memoria, Galve, Ariño. Es decir, yo llevo 12 años de consejero y he puesto 8 centros en el territorio. Es decir, y basado siempre en el conocimiento paleontológico. Y luego, los centros de interpretación que hemos financiado con el Plan Miner, que hemos financiado de temas vuestros, del tema de las áreas de letras siempre, ¿no? Otra cosa que financiamos, a ver, el centro Pedro Pascual en Benasque, aunque es cosas de física. A ver, alguna cosa, a ver si me acuerdo, porque tengo tantas cosas. Es decir, no descuidamos ese tema porque está claro, pero lo que pasa es que al final, ¿qué otro yacimiento romano que hemos apoyado? El Azuara, un yacimiento romano, la Ponteria Velasca en Puerto Rico, con turismo. Es que en turismo hay unas partidas que es rehabilitación del patrimonio histórico. O sea, hemos editado libros de temas relacionados con estos temas, aragoneses ilustrados. Es decir, nadie tacha ni quita las cosas de letras, al revés, todo lo contrario. Es decir, el humanismo y la justicia social, ¿no?, que llevamos en algún texto del humanismo, las humanidades son fundamentales. Y luego, joder, la Facultad de Derecho ha sido premiada por las Cortes de Aragón por su contribución a la historia y tal de Aragón. Es decir, que yo no piense que porque no, hombre, es una deformación profesional. Yo no puedo hablar de Kant, de Bergson y de historia de la sociología y algunas cosas, pero limitadas por mis conocimientos y por mi preparación, pero reconozco que es un tema fundamental. No separar la parte de humanidades de la parte solo simplemente, y he dicho muchas veces, mira, otro tema para que veas, la primera comunidad de España que hizo temas de responsabilidad social de las empresas fue Aragón, porque hay que darles a las empresas también el contenido humanístico. Es decir, que ahí estamos, no es despreciar, es olvido o deformación profesional. Bueno, yo, perdóname, pero tengo que hablar, quiero decir que es lo que me compete. Es cierto lo que acabas de comentar. Lo de Mara, sí, que apoyamos Ségeda, apoyamos con turismo el vino, que estuvimos ahí, ¿no? Exactamente. El Centiberia, sí. Me empiezo a acordar ahora y... Sí, Sarrena Centiberia también.
Bueno, quiero decir, hay muchos... bueno, lo que has comentado, ese modelo que dirige Javier Andreu en Los Bañales, es un modelo que además es muy interesante y que nosotros hemos impulsado también desde el Parque Arqueológico de Ségeda, con Francisco Grillo, se ha impulsado también el hacer campos de trabajo para, bueno, para que de forma asidua puedan trabajar y, bueno, y a la vez también puedan percibir unos ingresos, ¿no? Y de esa manera bueno, se aprende información y también se canaliza a través de los alumnos y otras personas que acuden por su interés a estos yacimientos arqueológicos, pues bueno, están realmente motivados durante 2 o 3 meses. Ahora, por ejemplo, Javier Andrés, estuve el otro día con él además, y va a empezar a iniciar ya las excavaciones en el mes de junio. Lo que pasa es que, claro, aquí por otra parte tenemos que, bueno, pues nosotros desde el Partido Aragonés, nosotros nos sentimos muy identificados con nuestra tierra. Nos sentimos identificados como, por ejemplo, pues igual que ha comentado Arturo, pues se ha fomentado lo que es Ségeda como la cuna del vino de Aragón, se ha fomentado también contraria, como hemos comentado, la colonia romana, que fue la primera colonia romana antes de la fundación de Casa Augusta, la de Velilla de Ebro, me refiero a la Polia Lépida de Celsa. Y además, bueno, pues quiero decir que a través del Departamento de Turismo, que ha sido un departamento que se ha trabajado muchísimo, gracias bueno, también a la directora Lina Gie, que además ha hecho grandes proyectos, y bueno, y se ha hecho una red también de museos, muchos de ellos además dentro de lo que son las humanidades, que lo tenemos aplicados por todo el territorio aragonés y que, bueno, pues hasta incluso puedo hablar al de Araticos y la Celtiberia, que también pues ha sido un impulso importante y que, bueno, pues que se da a conocer parte de nuestro patrimonio y nuestra historia, que es lo importante. Buenos días, yo quería preguntarle por algo que antes ha mencionado de pasada y es el futuro de Opel España en Figueruelas, tanto como empresa y como para los trabajadores, porque entiendo que es un tema que a veces está encima de la mesa, o al menos porque veo en los medios, pues cuando fue Felipe VI el pasado mes de septiembre, porque se presentaba el MOCA, pero he hecho falta un poco más de cómo está esta empresa. Bueno, Opel España es la planta de automóviles del grupo General Motors del mundo que más producción hace. Tiene ahora 3 modelos: el Meriva, el Corsa nuevo y el Moka. Y en la nueva plataforma que han firmado con Citroën se va a desarrollar el nuevo modelo. Es decir, yo te digo que es la planta de más futuro en el mundo. ¿Por qué? Y ahora entramos en el empleo. Hace 5 o 6 años, esto te lo puedo decir con conocimiento de causa porque hice 5 viajes a Berlín, hubo un momento muy delicado. Cuando afecta la crisis europea, al final la gente no compra vehículos, en España tampoco, y entonces cae toda la fabricación. En Opel fabricaba en el año 2007 498.000 vehículos, 2.000 diarios. Cae el mercado en Europa porque se exportan el 80% y cae la producción a 250.000, la mitad. Entonces, Opel se reúne con los sindicatos, grandísimos sindicatos en Aragón, listos, preparados, y dice: señores, o hacemos un ajuste, y salieron 900 personas de la planta de Opel. Lo digo porque yo estaba en esa negociación. Hacen un ajuste, y al hacer el ajuste, tanto de menos prejubilaciones, aquí nadie se va, todo ordenado. Y luego hacen un ajuste de flexibilidad, es decir, si hay que poner cuarto turno se pone, si hay que, es decir, flexibilidad y ajuste. Y luego sale la competitividad, porque todas las plantas de Europa compiten cuando se lanza un modelo y el que lo hace más barato, esa planta, o con más garantías. Entonces, viajes a Polonia. Aparece que los americanos la quieren vender, que la compraban los rusos de Magna con Sberbank. Y el gobierno de Aragón dijo: nosotros ponemos un aval de 200 millones de euros, memoria a todos, para que las inversiones que tenga que hacer la OPE para traer el Meriva
el gobierno de Aragón las apoya. Esto no lo ha hecho ningún gobierno. No sirvió el aval, no lo necesitaron, porque al final los americanos, yo estuve en Detroit, los americanos dijeron que no iban a ceder la tecnología a los rusos. Era una operación extraña, porque la Opel en Alemania hay 3 grandes fabricantes. Es que esto podíamos hablar, pues podía dar una clase. Hay Volkswagen, Audi, Mercedes, y la Opel es alemán, pero es americano porque es General Motors. Entonces hubo ahí un tira y afloja, como que el gobierno alemán no quería saber nada si se vendía porque se fortalecían sus marcas, ¿no? Al final intervienen los americanos y dicen que no se vende la Opel. No se vende a los rusos del Sberbank por Magna. Y no solo eso, si con esa flexibilidad y ese ajuste que hicieron, no subirse, firmar un convenio de 5 años y rebajar en 900 la plantilla, han conseguido el Meliva. Y como habían conseguido el Meliva y los lanzaron sin defectos y tuvo una acogida en el mercado y la planta había hecho ya el ajuste, en el Moca, que se empezó a vender fuerte en Europa, ¿dónde lo van a fabricar? ¿En Alemania? No. En Portugal, la planta de Portugal cerró, Amberes cerró, queda Russelheim y solo pueden competir con estos las plantas de países del este por costes laborales. Pero al final, la planta de más producción, yo calculo, tiene 3 modelos, más nueva la plataforma Picasso, hoy, con los datos de planta y lo que tiene, ¿ha visto eso que ha salido publicado que hacen un contrato que se van a ir jubilando y van a entrar chicos nuevos en la plantilla? 1.600 en 4 años. Es decir, están haciendo las cosas muy bien. Entonces, yo calculo, estamos en el 15, 20, 8 años entre el modelo y la reposición, más el nuevo plataforma de Citroën, 10 años asegurados. Pero ojo, la industria del automóvil, en Portugal la Opel cerró, en Amberes la Opel cerró, en Russelheim está ajustando. Aquí se trata de ser competitivos. Si no es capaz de producir un coche con 19 horas de media, un coche con 19 horas de media en la línea, es decir, porque es la integración con proveedores, la flexibilidad, los costes, etcétera, etcétera, si no es capaz de competir, se fabrican en otro sitio, ¿no? Entonces, yo veo con mucha solvencia esa planta y con mucha mentalidad de buena tecnología, más buenas relaciones laborales, éxito. Y por eso, y luego el director que tiene la Opel, lo voy a decir aquí, está considerado el mejor director de todas las plantas del mundo, Antonio Cobo, o sea, que lo sepas. Pero unos sindicatos muy razonables para negociar convenios, porque el que en esa industria pierdes un modelo, pierdes el Meliva, no hubiéramos tenido el Moca y a cerrar en el residual el Corsa. Y ahora tenemos 3 modelos, la plataforma nueva que se hace con el Citroën para hacer entre Vigo y Zaragoza, una plataforma nueva, con lo cual se integran proveedores y el próximo coche de generación, como se llame, será mucho más competitivo. O sea, ¿tienes algún padre trabajando ahí? Pues pregúntale a tu padre y dice, me ha dicho esto Aliaga, porque me he comido la Opel. Desde el año 93 estaba en todas las negociaciones. Y hay buen ambiente laboral y hay gente ahí con una mentalidad muy clara. ¿Una pregunta más? Sí. Hola, buenos días. A ver, mi pregunta va referente al empleo. El miércoles decía en una columna de opinión en Heraldo de Aragón sobre la posibilidad de crear 60.000 puestos de trabajo en el próximo lustro, gracias a las empresas privadas, apoyo a emprendedores y de todo un poco. ¿Cuántos puestos de esos 60.000 ya han dedicados a jóvenes como nosotros? A ver, primero, en las ayudas que hay del Gobierno de Aragón a la contratación, hay prima 2 cuestiones, 3 cuestiones: jóvenes desempleados, mujeres y mayores de 45 años. Es decir, jóvenes desempleados, primero. Segundo, cuando se está desarrollando el plan de energías renovables en Aragón y se van a poner en marcha 1.200 megavatios. Cuando las empresas sacan las ofertas de empleo, hay que ir ahí. Y hay que saber, pues si piden un chico que sepa mantenimiento de máquinas, tal.
cuando abra la contratación ese matadero de cárnico, sacará unos perfiles. Emprendedores, los hay, y los hay buenos que se están abriendo en muchos campos. Entonces, al final, yo no te puedo decir si serán 30.000 de jóvenes o no de jóvenes. Lo que sí que la empresa que contrate jóvenes tendrá los 6.000 euros por contratación puesto de trabajo con compromiso de mantenimiento de 2 años, que no tendrá el que tiene 35 años o el que tiene 40, etcétera, etcétera. Se prima el empleo de jóvenes. Entonces, pero el número no te lo puedo decir porque, a ver, turismo hay posibilidades. ¿Jóvenes agricultores en agricultura? Pues lo mismo, es decir, hay gente que se está planteando. ¿Y dónde estuvimos? Que estábamos con estas 2 chicas que se habían montado. Bueno, la idea, números no te los puedo decir, porque va a depender mucho de por ejemplo, cuando vino aquí Inditex, sacaron una bolsa de chicos para los temas de, había que saber código de barras, manejo de no sé qué. Entonces, será tu perfil, ¿dónde estás tú? ¿En qué área estás? Y te diré por dónde van los tiros. Sí, actualmente estoy estudiando cuarto de periodismo. Ya. ¿Periodismo? Bueno, periodismo tenemos un buen elenco de... Por ejemplo, fijaros, ¿qué cosas? ¿Sabéis que la apuesta de la televisión aragonesa, que la propusimos, se creó en Aragón, la televisión y la radio aragonesas, ha creado en Aragón, entre la televisión, la radio, las empresas que producen programas, qué tal, los programas tal, 700 empleos en Aragón. Entonces, periodismo, pues bueno, periodismo, algo que está ocurriendo ahora, que antes no ocurría, es que todas las empresas se buscan especialistas en comunicación. Ya no es la radio, sino que ahí se está abriendo un campo que antes no había. Por ejemplo, a muchas empresas pequeñas ya dicen, aquí no se trata de hacer las cosas bien, sino de comunicarlas. Y tienen entonces, y luego, aunque la prensa escrita pues está siendo sustituida por internet, pero desde luego, como te digo, no es que no, yo le veo futuro, pero va a depender de vuestra capacidad, ya no de superar la entrada, sino de tener constancia, ganaros el contrato, porque hay contratos que se han hecho. Nosotros tenemos con la universidad, hay unos contratos que pagamos la mitad del sueldo de contratos que antes eran becas, ahora son contratos, de los que pagamos la mitad con el IAF del Universal. Pues de esos chicos, muchos se quedan en las empresas, porque durante ese plazo tienen tiempo a conocerlo y se quedan. Pero va a depender el tema de la contratación, ahora mismo cuando te contratan, bien los perfiles, la capacidad de trabajar en equipo, o sea, hay unos perfiles muy concretos, pero vamos, yo soy consciente de que se pueden crear esos empleos. Y además, fíjate, lo dije yo, pero 7 días después dijo el BBU Research, el informe del Banco Bilbao Vizcaya, que Aragón puede crear 12.000 empleos al año, hasta lo dijo. ¿Por qué? Porque si se abre ese matadero, más los de los camiones, más los piensos, oficinistas, los de los seguros, si crece la economía, se va creando empleo. En todos los tipos, ¿no? En las energías renovables en Aragón trabajan 3.000 chicos un poco mayores que tú. Unos llevan los ordenadores, otros hacen el mantenimiento, otros revisan no sé qué, otros hacen el control del aceite, otros desde las oficinas, otros comunican, que están contratados de lo que ha hecho Vestas o de decir, bueno, vamos, yo creo, hombre, los tuvo, la economía aragonesa los tuvo en el 2006, 2007, 2008, esos 560.000 en la seguridad social, ahora tenemos 506.000. Porque tenemos 100.000, pero si los hemos tenido, los 560.000 trabajando en Aragón, y ahora está pasando otra cosa y lo voy a decir, se está sustituyendo. Antes los españoles determinados trabajos no los querían hacer, y ahora se está volviendo que muchos trabajos los cogen los mismos españoles. Entonces, también es verdad eso, es decir, el otro día me criticaban a mí porque un proyecto piloto que he traído a Hualca de digitalización de documentos de la Seguridad Social, que pagaban 1.000 euros, pero es que ese proyecto era piloto y si no se lo llevaban a Badajoz.
Yo me lo he traído a Hualca, ahí trabajan 2 años y cuando tienes una experiencia en eso, algo tienes de experiencia y ya empiezas a cotizar la seguridad social. Entonces, vamos a ver. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo quería, es una pregunta muy rápida, solo quería saber la posición del Partido Aragonés con respecto a la apertura de la travesía central. Irrenunciable. Mira, en Aragón, te voy a ser claro, en Aragón tenemos 850 empresas que se dedican a la logística. El 4,5% del PIB de Aragón, hemos dicho, es logística. Todo lo que veis de camiones, terminales de carga, contenedores que se mueven por ahí, es logística. Lo que hace Inditex, que vienen prendas, las planchan, las cargan, las mandan, es logística. Estamos hablando de una importancia fundamental. Y tenemos infraestructuras, la plataforma de logística de Huesca, Zaragoza, Fraga y Teruel. 2. La Universidad de Zaragoza haciendo el máster de logística y el ZLC la logística. O sea, formación especializada. Empresas, infraestructuras, aeropuerto, trenes, ferrocarriles y carreteras en el nudo donde está el 80% del PIB de España a 300 kilómetros. Si nos abren la travesía central, el hub logístico de España y del norte de África puede ser Aragón. Puede ser Aragón. Y te lo digo con conocimiento de causa. Cuando hicieron el túnel de la Mancha hay 2 localidades, una en Inglaterra y otra en Francia, que es Lille. La ciudad es Lille. Yo estaba en Lille y a partir de abrir el túnel del Canal de la Mancha, pues para cargar en el tren que va y viene con mercancías y tal, tiene que haber un hub logístico y entonces en Lille se han instalado las mercancías entre Gran Bretaña y Francia son X. Pero es que las mercancías que van a Gran Bretaña ahora no van a veces por barco, van por trenes logísticos en Europa. Y entonces se ha convertido Lille en un hub logístico que yo no sé los empleos que han debido crear ahí. Luego nosotros necesitamos, o sí, imperiosamente la travesía central, porque sería... Y luego hay otra cosa más política. Hombre, si hay desestabilidades a la izquierda y a la derecha, yo creo que España, la España de todos, la España de los españoles aragoneses en España, españoles en Aragón, creo que se tiene que plantear esa travesía o sí, porque creo que es un tema de seguridad nacional, ¿no? Y además que si trazas una línea desde Aragón, Madrid, Algeciras, Portugal, es que se ve claramente que puede ser un paso, y por eso vamos a pelear, ¿no? Es clarísima la postura, está en el programa y hemos trabajado incluso para que nos ayuden a esa cuestión desde Valencia, desde Burgos, desde Valladolid, etcétera, y desde el sur de España, desde Andalucía. Incluso he estado en Marruecos explicando que todo ese tráfico del norte de África hacia Europa, el camino natural seguía pasando por ese hub logístico aragonés. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo solamente quería añadir que a todas las propuestas que se han planteado aquí, tenemos que comentar que además tenemos también dentro de lo que es el programa electoral, lo que es la regulación de las enseñanzas superiores artísticas de Aragón, como titulación universitaria, tan necesario. O incluso también la aprobación de una ley de mecenazgo, ahora que se ha marchado, muy importante. Sí, me la ha dejado, pero... Sí, que permita lo que son aportaciones privadas con beneficio sobre todo a lo que es el patrimonio cultural y arqueológico que tenemos en nuestro territorio, igual que incluso para las artes y las ciencias. Y además incluso promoción del turismo cultural, creación de la Academia Aragonesa de la Historia, tenemos dentro también de nuestro programa. ¿Para qué? Para conservar, difundir y también preservar lo que es la historia de Aragón y no caer, va a ser un objetivo prioritario para no caer, digamos, en la tergiversación de nuestra historia, como en otras ocasiones ocurre. Y además lo que sería la formación de la Academia Aragonesa de la Lengua, entre otras. Pero si queréis,
conocerlo mejor, os podéis entrar en lo que es en la página web de lo que es el Partido Aragonés, y ahí tenéis pues todas esas propuestas que hemos presentado, y que el objetivo es muy claro. Queremos un futuro mejor para Aragón, y para eso estamos aquí, para trabajar por ello. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.